Muy buenos días, queridos hermanos. El hermano Radamés acá con ustedes una vez más en este momento especial que lo hace el Señor y también ustedes al escuchar, porque el gozo del que comparte es que lo que tiene sea de bendición. El tema que hemos venido tocando en estas últimas semanas es concerniente a la venida del Señor. Y los últimos fueron en la fase, en el subtema de el que perseverare hasta el fin. Las primeras enseñanzas establecieron un fundamento muy importante y es que el perseverar hasta el fin es una obra, como toda obra de gracia del Señor, iniciada por el Señor. Y hemos compartido en las últimas semanas que inclusive es algo que el Señor planificó, puso en récord aún desde antes de la fundación del mundo. Y lo presenta. Y claro, cuando nosotros llegamos al tema y leemos ese pasaje del que habló el Señor, el que perseverar hasta el fin, en ese contexto tan terrible, ¿no? de los últimos días, como quien dice, el que perseverar hasta el fin para que se pueda salvar. Cuando uno estudia eso y lo saca del contexto general de la palabra, puede más bien prestarse para uno llenarse de ansiedad, de incertidumbre, apaga el gozo en el asunto, porque uno piensa, ¿cómo podré yo perseverar hasta el fin? Un ser que batallo contra los deseos de la carne todos los días y no se sienta solo, que el apóstol Pedro, sabiendo eso por el Espíritu Santo, nos enseñaba, y los apóstoles. Pero cuando nosotros entendemos que es una obra de Dios, que es una obra gloriosa, que es una obra garantizada, no tengo el tiempo para dar un repaso. Por favor, vea las enseñanzas pasadas para que esta sea bien disfrutable, porque si no, esta se queda como en el aire. ¿Y por qué razón digo eso? Porque hoy entramos en la fase de nuestra participación en ese perseverar hasta el fin. Las previas enseñanzas hablaban, el Señor lo inició todo, el Señor lo originó todo, el Señor proveyó todo, el Señor garantizó todo para mi perseverancia, lo cual me imparte un profundo reposo y un profundo descanso. Pero hay una parte donde nosotros participamos aquí en la tierra, el que perseverare hasta el fin. Entonces, ya entrando en esto, ¿cuál es mi parte? ¿Cuál es mi función? Bien, Dios lo hizo todo. Dios ya tiene todo garantizado para mí. Dios ya inclusive garantizó que yo voy a perseverar hasta el fin porque me escribió en un libro de garantía. En un libro donde yo sé, si estoy escrito en ese libro, que jamás me dejaré poner la marca del anticristo, no por mi fuerza, sino que dice que los que estaban escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo no se dejarán poner la marca. ¿Vio usted que la fuerza sobrenatural que vamos a necesitar, si es que tuviésemos que pasar por eso, emana y se origina en Dios? Pero sí, ¿dónde entro yo en mi responsabilidad como ser humano, como creyente en esto? Y ahí es que vamos a entrar. Por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versos 12 al 13, dice así el apóstol, que el Señor los haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos. Pero el amor para con todos tiene que nacer en casa, unos para con otros, dentro de la familia del Señor. Y de ahí correrá, incluyendo hasta saber, por la gracia de Dios, y poder amar hasta el no amable y hasta los enemigos, como dice el Señor, para con todos, a fin de que Él afirme sus corazones irreprensibles en santidad
delante de nuestro Dios y Padre en la venida del Señor. Siempre todos los ríos desembocan ahí. Todo lo que Dios hizo, todo lo que hizo para nosotros y por nosotros, desemboca en la venida del Señor. Y mi participación, mi función, mi actividad, mi ejercicio también es para que Él afirme sus corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre, en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. Entonces les voy a leer un pasaje de ilustración. Ustedes saben que Jesús se especializaba en enseñar en parábolas, porque la audiencia que él tenía del frente, el Señor no estaba atendiendo, no era su blanco toda la audiencia que tenía. De hecho, algunos el Señor quería que no entendiesen. Eso es otra cosa que no podemos desviar, pero por eso les enseñaba en parábola. Así que vamos a usar, no es una parábola, es algo que sucedió, pero que nos sirve como una ilustración gloriosa de lo que es perseverar hasta el fin, mi participación por la fe. Acuérdese, por favor, que todo es por la gracia de nuestro Señor, por la fe en el acto completo de Jesucristo y por la fuerza diaria del glorioso Espíritu Santo, o como nuestros hermanos hebreos tan lindamente le llaman Ruach HaKodesh, creo que es. Entonces, dice Segunda de Reyes, capítulo 13, versos 17 al 19. Y dijo, este es Eliseo, hablándole al rey de turno, del momento. Eliseo está enfermo y ya prontito partiría de esta tierra. Y entonces el rey llega porque los profetas, sobre todo Elías, Eliseo, Samuel, eran como padres espirituales, incluyendo a los reyes. Entonces él viene para entrevistarse y para buscar orientación del profeta en unas campañas terribles que tenía por delante, y él estaba, ¿cómo podré ganar esta batalla? Déjame consultar a mi padre espiritual. Por eso a Eliseo le llamaban Padre mío, y a Elías también. Eliseo le dice al rey, abre la ventana que da al oriente. Cuando él la abrió, le dijo Eliseo, tira la flecha, la saeta. Él lo hizo, y Eliseo, según la flecha va volando por el aire, Eliseo acompaña su unción profética y palabra de Dios con esa flecha. Y Eliseo declara, flecha de salvación de Jehová y flecha de salvación contra Siria. Pareciera que Siria estaba mirando hacia el oriente, ¿verdad? Contra Siria. Y entonces le dice al rey, tú herirás a los sirios en Afec hasta exterminarlos. O sea, hasta el fin. El que perseverare hasta el fin. Y Eliseo le dice, así como esa flecha tú vas a dar en el blanco y tú vas a exterminarlos hasta el fin. El que perseverare hasta el fin. Aquí se le da un desafío a este rey de que tenía la batalla garantizada, pero tenía que hacer su parte, y su parte era victoria hasta el fin. Pero entonces Eliseo le da una segunda instrucción. No podemos preguntarnos por qué era así. Primero, porque el Señor soberanamente es el que decide, especialmente en el Antiguo Testamento, donde el Señor se movía de ciertas formas particulares, lenguajes e idiomas particulares, acciones que dramatizaban lo que iba a acontecer proféticamente. Eliseo le da otra instrucción, le dice, toma las flechas. El rey tomó las flechas. Luego el rey de Israel le dice al rey de Israel y le ordena, golpea la tierra. Y entonces el rey golpeó la tierra 3 veces. ¡Pum! Me imagino con la flecha, porque si le dijo toma la flecha, parece que era golpear
la tierra con la flecha, ¿no? Lo que representaba el arma, el instrumento a usarse. Y entonces el rey golpeó la tierra con las flechas 3 veces y se detuvo. Un error. La Biblia no nos aclara por qué Eliseo lo hace así. A mí me basta cuando yo no entiendo en cómo Dios obra y por qué obra de una manera que yo no lo entiendo. Yo trato de que el Señor me dé luz, me dé entendimiento, pero si veo que el Señor guarda silencio, su silencio me está instruyendo a inclinar mi rostro, postrarme por lo menos en el corazón y adorar a aquel que es insondable y que va más allá de mi capacidad de comprenderlo. Por eso necesitaremos una eternidad, porque se tomará una eternidad para saber y aprender y conocerlo cada vez más. Entonces el rey golpeó la tierra 3 veces y se detuvo. Y es interesante que en el verso 19, Eliseo le dice, el varón de Dios, Eliseo estaba enojado, le dice, de dar 5 o 6 golpes habrías derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora, le dice Eliseo al rey, derrotarás a Siria solamente 3 veces. Fuiste perseverante parcialmente, tendrás victoria parcial. Fuiste perseverante hasta cierto punto, tendrás victoria hasta cierto punto. Entonces, se le garantizó la victoria, pero no hasta el fin. ¿Por qué? Porque él no golpeó. Y es interesante que Eliseo no le dice de haber golpeado la tierra 7 veces, número simbólico, 12 veces, número simbólico, o 144 veces, número simbólico. Eliseo lo pone de esta forma, de haber golpeado la tierra 5 o 6 veces. O sea, no le está dando un número cierto, porque aquí la enseñanza no es la precisión del número, es la consistencia. Es la persistencia, es la perseverancia, 5 o 6 veces. O sea, le doy una para estar más a la segura, le doy una para estar más a la segura, y le doy de nuevo, y le doy de nuevo, hasta que el profeta me diga, ya es suficiente. De haber golpeado la tierra 5 o 6 veces, hubieras tenido una victoria total, pero ahora la golpeaste 3 veces, tu victoria será 3 veces. Yo no le puedo explicar por qué era así, pero sí esto está claro en la palabra, que las cosas que se escribieron en el Antiguo Testamento y le sucedieron a ellos, dice la Biblia, que fueron escritas para nuestra edificación, para que no caigamos en semejante ejemplo de desobediencia, o en ese caso de rajarnos a mitad de camino. Y el Señor lo dijo, el justo vivirá por la fe, pero si se detiene no agradará a mi alma. Y perseverar hasta el fin es creer y confiar y crecer en la convicción de que lo que Él comienza lo termina y que Él nos llevará hasta el final de la carrera. Pero nosotros tenemos que golpear la tierra, nosotros tenemos que hacer el correr, nosotros tenemos que hacer el caminar, nosotros tenemos que hacer el creer, y aún el creer que nos toca hacer, aún ese es inspirado, motivado y fortalecido por el Espíritu Santo. No tenemos excusa de ninguna clase. Así que, amados queridos, vamos a seguir este tema en la semana que le sigue, porque lo que me queda es menos de un minuto, y quisiera pues despedirlo con las palabras tan bellas del apóstol Pablo, inspiradas por el Espíritu Santo, que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo en uno sea con todos vosotros. Maranata, Él viene.